Qué gusto saludarlos una vez más. Este es tu programa Punto de Reflexión. Estamos compartiendo la serie Llamados a Servir. Estamos ahora tratando el tema El servicio humilde de Jesús, tomando el texto de Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. Literalmente dice la Biblia en el versículo 4 y 5: Se levantó Jesús de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Gracias por su fina sintonía, nuestro invitado ya presente de este tema que vamos a trabajar, hablando acerca de la humildad en el servicio a Dios. Todos somos llamados a servir de una u otra forma, con los dones que Dios te ha regalado, pero eso sí, servir con humildad. Bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Todos aquellos que ahora están en sintonía del programa Punto de Reflexión, bienvenidos. Los que se están incorporando, estamos trabajando la serie Llamados a Servir y estamos en nuestro cuarto tema, el servicio humilde de Jesús, basado en Juan capítulo 13, verso 1 al 20. Ya nuestro invitado con nosotros, el pastor Hugo León, pastor de Iglesia Amigos Santa Elena. Bienvenido al programa. Gracias, hermano pastor. Hermano Marvin, qué bendición poder saludarlos a toda la audiencia. Es un privilegio poder estar acá y poder hablar acerca de este tema que nos identifica, el servicio en la obra del Señor. Cuando estudiamos hermenéutica, de hecho fuimos compañeros con el pastor Hugo León, aprendimos que el contexto cultural es un factor determinante en la interpretación bíblica. En este texto cabe ese punto importante de interpretación, porque ¿cómo es que Jesús está lavándole los pies a sus discípulos? ¿No es el Dios eterno, el Señor de señores, el Rey de reyes? ¿Cómo Jesús lavando los pies a sus discípulos? Y por ahí vamos a comenzar, hermano Hugo, para conocer esa acción de Jesús, conozcamos un poquito el contexto cultural de esa época. ¿Cómo era eso del asunto del lavado de los pies? Aquellos que no frecuentemente leen la Biblia, bueno, hoy va a entender ese aspecto cultural. El que lavaba los pies era el de más baja categoría. Digamos, era el esclavo de la familia. En el estatus social, el que estaba más bajo. Más bajo. Entonces Jesús se pone al nivel más bajo para enseñarle a sus discípulos que son llamados a servir, no importando el estatus que tengan socialmente, sino que el Señor a todos nos ha llamado a servir. Y por ejemplo, era mal visto, era el esclavo, era el trabajador, era el sirviente, el que lo hacía. No Jesús, no el Rey de Reyes. Sí. Ahora, Hugo, en este sentido, si lo contextualizamos, un esclavo estaba menos que un trabajador. Porque esclavitud, al menos en Guatemala, de donde estamos emitiendo este programa, realmente esclavitud no existe. Así como tal se menciona en la Escritura. Un trabajador puede ser contratado, hay un convenio, hay un patrón, ¿verdad? En cualquier institución, sea pública o sea privada. Pero el esclavo estaba más abajo del nivel de este estrato social en cuanto al aspecto laboral. Sí, el esclavo era el más bajo, era el que no era el trabajador, era el sirviente, el que hacía de todo. Los que los trabajadores no hacían, él lo hacía. Y por ejemplo, como un mozo acá en Guatemala, digámoslo, ¿verdad? Como un mozo. ¿Cuál sería la función del esclavo en ese entonces? La función del esclavo era el que lavaba los pies. Normalmente en las casas, en las puertas de las casas había una panita con agua. Como llamamos acá, una pana con agua para que se lavaran los pies, y estaba un trapo, una toalla para poder secar, para poder entrar a la casa. Porque como eran polvorientos y usaban sandalias, ¿verdad? Por eso es que Jesús lo pone en ese contexto. En ese sentido, él asimiló la función del más bajo del estrato social de aquella época, del primer siglo. Y la función es que lavaba los pies de quienes ingresaban a la casa.
Es decir, él estaba al tanto de los invitados, un huésped, porque la hospitalidad era un factor muy importante en esa época. Así que el esclavo tomaba el lebrío o la palangana de agua, una toalla que estaba al inicio de la puerta. Y recuerden que los caminos polvorientos no estaban pavimentados como en la mayoría de casos ahora aquí en Guatemala y muchos países que le han puesto interés a los caminos. Entonces él tenía que inclinarse, acucliarse, lavarle los pies a los invitados y luego ellos pasarían a la mesa. Esa es la actitud entonces que está asimilando el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante nos menciona la Biblia: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Escuche ese término: forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se bajó a lo más profundo, se hizo un esclavo. ¿Qué era un esclavo? Y es ahí cuando nosotros nos da el ejemplo también, sí, para poder rebajarnos, para poder servir de una manera donde nuestro estatus, digamos, nuestra posición social, digamos, no me lo permite. Jesús no dijo eso. Todos somos llamados a servir. En ese sentido, Pastor Hugo, en tu ministerio pastoral llevas, creo, más de 10 años pastoreando. ¿Exactamente cuántos años? Directamente desde que empecé a estudiar pastorado son como 16 años. Son 16 años. Hablando de la actitud de la humildad, es decir, la virtud de la humildad aplicada en el servicio de Dios, ¿por qué es tan importante como pastor? Cuando reclutas un liderazgo, cuando animas, cuando estás formando, ¿por qué se inculca tanto la humildad que ahora Cristo nos está enseñando? Y somos llamados a servir y estamos hablando directamente el servicio humilde de Jesús. ¿Por qué es tan importante esa parte del liderazgo? Como en cierta oportunidad leí de un libro, uno mismo no se puede servir. Uno tiene que servir a otros, decía. Sí. Ese libro en cierta oportunidad que lo leí. Entonces es muy importante la humildad, porque eso es lo que nos identifica como hijos del Señor. Bueno, voy a hacerte esta pregunta más directa. ¿Hay orgullo cuando alguien sirve? O sea, ¿da la posibilidad al orgullo? Voy a poner un ejemplo. El que predica, el que da clases de escuela dominical, el que dirige, el que canta, el que toca el piano, la batería, ¿da la posibilidad del orgullo? Ah, claro. Como se siente así como que soy el más importante, sin mí no funcionan las cosas. Entonces se siente como que sin él nada se mueve. Da la posibilidad de que el orgullo llegue a él. Y hemos de recordar, Pastor Hugo, que Jesús tomó la función de un siervo, de un esclavo. El nivel más bajo del estrato social del siglo I. O sea, y voy a mencionarlo con la opinión del hermano Hugo. Aún con el ejemplo que él dio con esta palabra del mozo, yo me atrevo a decir que está un poquito más abajo el tema del esclavo, porque él no tenía derechos a muchas cosas. Aún el mozo puede decir no voy, y no va y no hay ningún problema, pero un esclavo estaba aún más abajo todavía. Y en la época del primer siglo, Jesús asimiló esa función, el Dios eterno, dando el ejemplo de humildad. ¿Por qué esto es importante en el liderazgo o cuando hacemos un trabajo en la obra de Dios? Porque es nuestra identidad, nuestra identidad como hijos del Señor y como líderes. Como líderes somos llamados a servir y eso nos identifica como cristianos. El fruto de nuestra fe es el servicio, y el servicio aquel que lo necesita es hacer misericordia. Sí. En ese sentido, ¿qué hacemos con los hermanos que están, por ejemplo, sirviendo en la obra del Señor? Y claro, dentro de la iglesia tenemos de todo, pero de seguro vamos a recibir elogios, ¿verdad? Qué bien lo hizo, calidad. Sí. Hay otros que van a decir, yo lo hago mejor. El asunto es cuestión de actitud y estamos trabajando este tema porque cuando servimos a Dios con nuestros dones, la humildad es importante porque la gente va a elogiar.
cuando logramos hacer aquello por el cual Dios nos ha encomendado hacer y lo sabemos hacer bien, se lucha con el orgullo. Porque cuando Dios va levantando, da la posibilidad de no darle toda la gloria a Dios y quedarnos con una parte de la gloria de Dios, unos destellos de la gloria de Dios, cuando la Biblia dice que toda la gloria es para Dios. Entonces la humildad es importante cuando servimos a Dios, pero se lucha eso frecuentemente, Pastor Hugo, cuando la gente elogia, cuando la gente pues dice qué bueno que usted está al frente. O sea, no es malo, pero ¿en qué sentido se tiene que tener cuidado ante esos elogios de los mismos hermanos? A que no se nos sube el orgullo a la cabeza. Pensar de que solo yo lo puedo hacer. Pensar de esa manera, porque si yo vengo y me creo el muy, dijo, ¿verdad? Y no le doy la gloria y la honra al Señor, llevo complicaciones, llevo problemas. Entonces debo de tener cuidado por eso. Sí. ¿Cómo se prueba liderazgo? En lo personal, te cuento, no sé cuál es tu criterio, pero yo mido el liderazgo de alguien con relación a este tema que estamos hablando, haciendo cosas que no todos están dispuestos a hacer. Por ejemplo, jalar sillas. Por ejemplo, lavar algo en un edificio porque se tiene una actividad y se les convoca. Posiblemente se requiera llevar una guitarra, un piano, poner disponible un carro y después cargar lo que decimos nosotros los chunches, ¿verdad? Las cosas que se necesitan en un culto. Pero cuando somos como el jabón, yo me zafo de todo esto porque hay que jalar sillas, porque hay que llevar el piano. Yo me zafo, yo quiero llegar, pero ya tener todo listo. Ahí yo pruebo liderazgo. No sé cuál es tu criterio cuando vos medís a una persona que está sirviendo a Dios. Al menos yo veo eso. Veo eso, que no solo llega a plataformas, sino lo puedo medir en las acciones que él está haciendo. Sí, eso se mide, es algo medible, algo que se ve. Y cuando vemos que la gente solo dice y no hace, dice, no, ese no es buen líder, ¿va? Ese no es buen líder. Entonces, y vemos gente así en la iglesia que quiere ver que hagan, pero él no se involucra. Sí. No se involucra. Y cuando los tomamos en cuenta, dicen, no tengo tiempo. Sí, pues entonces somos llamados a desarrollar esa virtud importante de la humildad en el servicio que hacemos para Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos. La pregunta para nuestro invitado es la siguiente: ¿por qué la Biblia es la única autoridad con relación a fe y conducta en un cristiano? Muy bien, gracias hermano Marvin. Pues creo que la pregunta es muy interesante y también muy obvia. En esta tierra estamos básicamente para cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra, lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por eso, ¿verdad?, uno de los aspectos importantes de la vida cristiana es que la Biblia es la que debe guiar mi conducta. Es cierto, pueden haber muchos libros alrededor, ¿verdad?, que hablan de conducta, que hablan de comportamiento, pero para el creyente la Biblia es el manual que fue diseñado, inspirado por Dios, básicamente para guiar el camino y la forma en que nosotros debemos de vivir. Pastor Lander, ¿cómo interpretar las autoridades eclesiásticas que se tienen en la iglesia local? Llámese pastor, diácono, anciano. ¿En qué nivel los dejamos como autoridad de ellos con relación a la máxima autoridad de la Biblia? Bueno, de hecho la misma Biblia también habla, ¿verdad? Dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades porque ellas fueron puestas por el Señor. Sin embargo, cuando analizamos el contexto de ese versículo, vemos a autoridades también dependiendo de la gracia del Señor, ¿verdad? Y en cumplimiento a la voluntad del Señor. Entonces, creo que nosotros también como cristianos debemos de someternos a nuestras autoridades eclesiásticas, a nuestras autoridades civiles, siempre y cuando lo que ellos nos estén pidiendo no violente los principios de la palabra del Señor.
Ahí está la respuesta con relación a la autoridad de la palabra En del un Señor. mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Todos sean bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Esta es una acción que nos lleva a considerar la actitud humilde cuando servimos a Dios. Por eso el tema que estamos trabajando, el servicio humilde de Jesús, y en este caso se revela lavando los pies de sus discípulos. Otro factor cultural en la interpretación bíblica en este tema que estamos abordando es la hospitalidad. En el primer siglo, hermano Hugo, miramos en la Biblia que la hospitalidad era un factor importante en la cultura judía. Sí, y es que muchos iban de un lugar a otro y se hospedaban de un familiar, se quedaban ahí, y mucha gente practicaba eso y tenía esa costumbre de poder hospedar a gente. Y no solo hospedar, porque También le daban... implícito a hospedar también había otra cosa, ¿verdad? Ajá, los trataban bien, y tenían un momento ameno ahí, y había algo así como que tenía también que lavarle los pies porque para poder entrar a la casa. Comida. Y volvemos, también le daban comida, los atendían bien donde dormir y ahí se quedaban. Entonces, pero hoy en día ese principio se ha perdido. Sí. Recuerden que los peregrinajes en la cultura judía eran frecuentes, a veces habían caravanas para ir a adorar a las fiestas anuales. Por eso es que la hospitalidad era un factor muy importante en el siglo I y que se revela en la palabra de Dios. Cuando alguien iba a una casa, aparte de que le lavaban los pies, eso implicaba que los pasaban a la mesa, los atendían muy bien, como lo describe el pastor Hugo. En la actualidad, la hospitalidad todavía se practica en algunas comunidades. Cuando alguien sabe que va a recibir a alguien externo a una comunidad, hay un recibimiento muy bonito. De hecho, ayer tuve la oportunidad de ir a una comunidad de Chiquimula en las alturas, mucho frío, pero ya nos estaban esperando con un cafecito. Qué bendición. Nos estaban esperando con unas tortillitas recién salidas del comal. Entonces, una hospitalidad muy, pero muy agradable. Quieren más tortillitas, quieren otra cosa para poder cocinarlo. Entonces, muy, pero muy bonito en la forma como esa familia nos atendió. O sea, hay partes todavía en Guatemala y en algunos países también donde nos sintonizan que seguramente pues son hospitalarios. Pero como hay violencia, pareciera que eso es un factor que impide también pues de alguna manera atender a aquellas personas. Es bien difícil porque el contexto que vivimos es un contexto de inseguridad, donde no sabemos, si no conocemos a la persona, no somos así como que le damos la oportunidad que se quede en casa, ¿va? Porque dice uno, yo voy a estar durmiendo y no voy a hacer una travesura, una trastada, como decimos, ¿verdad? Se ha perdido por esa desconfianza que hay y por cómo hoy está la sociedad. Sí. Pero nosotros como cristianos siempre debemos de servir. Recuerdo en una oportunidad cuando estaba pastoreando allá en Cejá, esa es una ruta donde pasa mucho migrante. Sí. Y una vez pasó una señora con un niño en brazos y me dijo, mire pastor, ¿será que me da dónde quedarme? Fíjese que voy para mi tierra, venía para Honduras y mire, ya voy muy noche. Eso fue como a las 5 de la tarde. Y le dije yo, está bien, le arreglé la iglesia tiene 2 cuartos, le arreglé un cuarto, lo atendí bien, le ofrecí comida y el día siguiente muy temprano ella salió. Pero llegaban unos que uno decía, ¿será que le doy? ¿Será que no? Con un mal aspecto, Sí, pues. y uno con una gran desconfianza, pero a la vez uno decía,
tengo que servir porque el Señor me está mandando a hacerlo. Sí, ahora en este sentido es bien precaucioso, ¿verdad? Con relación a los momentos duros que estamos viviendo actualmente. Ahora, cuando es un asunto de familiares y conocidos, es bien importante ser hospitalarios con un siervo de Dios. Hay evangelistas, hay predicadores que llegan y es importante las familias. Yo me alegro cuando las familias en iglesia hasta se pelean, ¿verdad? Yo quiero hospedar a los siervos de Dios. No, hombre, yo los quiero hospedar. Y eso deja mucho que pensar bueno de estas familias que consideran hospedar a los siervos de Dios. De hecho, cuando un pastor visita, de igual manera, hay familias que los atienden muy bien. Por eso, en mi caso, hay visitas que yo hago planificadas, fíjate, hermano Hugo, porque si uno les cae de sorpresa, pues hay visitas que funcionan así, pero cuando se planifica, la familia se prepara. Ya tienen el pan de yema. Ya tienen el pan de yema. Y el cafecito. ¿Ya? Y en otras ocasiones, aunque sean familiares y aunque sean conocidos y aunque sean hermanos en la fe, invitados a alguna actividad por cualquier invitación que se les hiciera, hay familias que, como decimos en nuestro medio, son tacaños. Ya son agarrados. Dicen, no, fíjese que yo no puedo atenderlos. Y yo creo que la bendición del Señor en ese sentido no la reciben, porque cuando uno hospeda, en este caso Jesús está en una casa, está con sus discípulos, y en esa misma casa resulta que él mismo toma la actitud de siervo, le lava los pies a sus discípulos, están en la mesa, están conversando, ahí están dialogando, porque el día de la muerte de Jesús, según el contexto de Juan capítulo 13, estaba cerca para ese sacrificio pascual de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios moriría en la cruz del Calvario, y él deja muy, pero muy claro que cuando se sirve a Dios hay que hacerlo con actitud humilde y sobre todo con una actitud de hospedar, porque eso dice mucho de nuestro liderazgo. Sí, es algo muy, muy interesante, y a mí me llama la atención ver a Jesús que está reunido y está hablando con sus discípulos, y cuando de repente Jesús se levanta, toma la toalla, se la ciñe en el hombro, agarra la palangana, le decimos, la palita, y se va, y entonces empieza a lavar los pies. Me llama la atención ver que él está en la última cena y toma esa actitud, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes. Él viene y dice, tengo que lavarle los pies. Y vemos ahí una reacción de Pedro, pero Pedro lo está viendo a él como el Rey de Reyes. Sí, como su Señor, como su Señor y Maestro. Él dice, ¿cómo es posible? Yo tengo que servirte. Y le dice, Pedro, no lo vas a entender ahorita. Y no lo entendía porque ese era tomar la función de un esclavo, y él no lo miraba así. No lo miraba como esclavo, lo miraba como su Señor, como su Salvador, como el que iba a derrocar al pueblo romano o al imperio romano. Pero jamás Pedro se imaginó, Pastor Hugo, que nuestro Señor Jesucristo se iba a quitar, dice la Biblia, su manto. Es decir, en nuestro contexto, su corbata, el saco, y se empezó a remangar para poderle lavar los pies a sus discípulos, algo que Pedro ni se imaginaba. Por eso la actitud de Pedro. Imagínense ustedes literalmente lo que citaba el Pastor Hugo. Dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué tal te parece eso? No, es algo sorprendente, que uno lo deja así como que soy llamado a servir, soy llamado a hacer las cosas y también a involucrar a otros que lo hagan y que preparen ese camino para servir. Si yo digo que soy un buen hijo de Dios, un buen siervo de Dios, si yo digo que soy un buen cristiano, me debe caracterizar por servir. Y cuando hablamos de humildad, amados hermanos que estamos sirviendo, desde la pastoral, los laicos que están involucrados en la obra de Dios, el Señor se quitó el manto. Tenemos que quitarnos la vestimenta con la cual representamos nuestro servicio a Dios. Esa elegancia que por supuesto hay que hacerlo a la hora de ministrar, dependiendo de los contextos. Lo que está diciendo el Señor, me quito el saco, me quito la corbata, me quedo con una vestimenta que me indica que voy a servir,
que voy a cargar algunas sillas, que voy a ensuciarme porque tengo que jalar algunos instrumentos polvorientos posiblemente o sillas, pero yo me remango las mangas. Si hay necesidad de sembrar estacas para hacer como una galerita donde va a ser la predicación, o tengo que así jalar algún tercio de leña porque va a ser parte de la cena de todos los invitados, y decir, eso sí no lo hago, a mí póngame a predicar con saco, con corbata, con manga larga. No, el Señor. Por eso Pedro se sorprendió cuando vio a su Señor que dejó su manto, su saco, su corbata. Dice que agarró la palangana de agua, la toalla, se acuclilló y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿No cree que la humildad es importante considerarlo en el servicio que hacemos a Dios? Quédese con nosotros y seguimos evaluando la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Qué privilegio poder estar acá y estar hablando acerca de este tema de la actitud de Jesús en el servicio. Y algo muy especial que me confronta es poder saber que Jesús toma la mejor actitud ante los ojos de Él para enseñarnos a servir. Hizo la práctica. Y no solamente, y eso nos llama a que nosotros también podamos hacer la práctica. Y aunque muchos lo vean mal, nosotros debemos tomar la mejor actitud de servir. Tomar esa actitud que Jesús tomó, aun cuando la gente diga, no lo haga, no puede, no es conveniente. Nosotros debemos estar ahí, ayudar sin mirar caras, poder servir sin mirar caras. No solo en la iglesia, también en la comunidad. Servir de una forma general. Somos entes de servicio, de poder servir más allá de los muros, como dice el curso de Kairos, más allá de los muros, poder servir. El Señor nos ha llamado a eso. Y algo tan especial es poder ver al Maestro que aun cuando Él era Dios, toma la toalla, toma el hebrillo y agarra la actitud. Y agarra esa actitud de servicio, de poder apoyar, de poder demostrarlo, lo que es el servicio verdaderamente. Cuán importante es que nosotros como hijos del Señor tomemos esa actitud. Que no me crea quién soy por el cargo que tengo en la iglesia. No, el mejor ejemplo que yo voy a dar es con la práctica. Es con la práctica. Si yo quiero preparar a alguien para servir, si yo quiero demostrarle a alguien que tiene que servir, no solo tiene que ser con hechos, no solo tiene que ser con palabras, tiene que ser con hechos, demostrándole que yo soy un hijo de Dios, que yo fui llamado a servir, no fui llamado a estar en la banca, fui llamado a hacer algo y hacer algo por el que lo necesita y tener misericordia por aquel que lo necesita, aun cuando yo sé que está la necesidad y no hago nada. Quizás estoy de brazos cruzados, pero Jesús dice, vayan ustedes y hagan lo mismo. Quizás alguien se va a parar y va a tomar la actitud de Pedro. No, conmigo no lo hagas. Yo tengo que servirte a ti. Y es ahí cuando nosotros debemos de decirle, tú debes de servir. Tú debes de servir. Debemos de servir en todos nuestro contexto donde nos encontremos, donde tú te encuentres. Debes de servir al Señor. Tomar la mejor actitud, la actitud de servicio. Porque el Señor nos ha llamado a servir. El servir es una característica de un cristiano, de un hijo de Dios, de un siervo del Señor, de una persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero para poder impactar vidas y de esa manera poder llevar el mensaje de salvación, tener compasión por la gente necesitada, no importando su estatus o no importando dónde esté, quién sea, como sea. El Señor nos ha llamado al servicio. El Señor nos ha llamado a que lo hagamos, a que lo pongamos en práctica, que no solamente digámoslo, sino que también lo podamos hacer. Así que le animamos para que usted también pueda servir y tener la mejor actitud para servir y ayudar a quien tenga necesidad. Que Dios le bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión.
Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Hugo León abordando la serie Llamados a Servir y estamos en nuestro cuarto tema, el servicio humilde de Jesús, basado en Juan capítulo 13, verso 1 al verso 20. Me llama la atención dos puntitos que vamos a abordar en este segmento. Verso 9 en adelante. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Aquí se está refiriendo a un discípulo que está en la mesa. De hecho, el Señor lavó 22 pies. ¿Sí? 22 pies. Se acuclilló con su palangana de agua, con su toalla, lavar los pies, un pie, el otro pie, 22 pies en total. Y dentro de esos pies lavó los pies de Judas Iscariote, que al final él dijo: no todos están limpios. ¿Pero acaso no lavó los pies de todos los discípulos, Pastor Hugo? Los lavó todos, pero la actitud de Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. En el Salmo 139 dice: ¿sí? Examíname, oh Dios, y ve si hay caminos de perversidad en él. Y dice otro texto: engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo me puedo estar limpio y todo, pues como dijo, bien elegancia, guapetón y todo. Pero mis intenciones, sí, mi corazón, solo Dios la conoce. Sí. Y esto me lleva a la historia de la higuera. ¿Te acordás que cuando él iba a Jerusalén constantemente, en la última semana, dice que en el camino él tuvo hambre y vio una higuera y estaba frondosa, con hojas, y él pensó que había frutos, y cuando él se acerca para examinar no había nada. Y esto nos llama la atención porque la higuera representa a Israel, la esterilidad espiritual que había en Israel. Había conocimiento de Dios, sí, pero había religiosidad. No había un encuentro personal con Dios. En este sentido, la metáfora y el contraste de que Judas, sus pies estaban limpios, porque el Señor, tomando la actitud de siervo, le lavó los pies a quien le iba a traicionar. Y sin embargo, él dice: no todos están limpios, refiriéndose a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque el pastor Hugo ya nos mencionó, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Dice la Biblia: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pastor Hugo, ¿no crees que es lo mismo en la actualidad? Especialmente las mujeres, ¿verdad? Que pasan 2 horas en el espejo con el glamour, salones de belleza. En el caso de los varones, de igual manera, pues nuestra vestimenta, nuestra presentación. Y es lo mismo, porque también hay algo que necesitamos considerar, y es la limpieza del corazón. Claro, y es ahí cuando entendemos que lo exterior solo nos identifica como unas buenas personas ante un estatus social, sí, pero la limpieza del corazón nos identifica como verdaderos hijos del Señor. Sí. Y en ese sentido, si Judas Iscariote era parte de los 12, Jesús le lavó los discípulos y al final él lo traicionó. Le lavó los pies. Le lavó los pies, pero luego lo traicionó. O sea, uno de los 12, cercano a Jesús. Imagínense las acciones que el Señor pues hizo con este discípulo, y al final su corazón no estaba limpio. Esto nos dice algo muy importante, Pastor Hugo. En nuestro servicio, aparte de la humildad y la sencillez, hemos de recordar que Jesús, el que asimiló, el que asumió la función de siervo, conoce nuestros corazones, y Dios nos está llamando a una limpieza, a una santidad, porque en el liderazgo se necesita eso, no apariencia nada más, elegancia, glamour, sino que Dios le interesa también que estemos limpios del corazón. Dios está interesado en que nosotros podamos tener una vida íntegra, un corazón limpio, un corazón renovado, un corazón transformado, y eso solo se puede hacer a través de una entrega. Sí, a través de una entrega, y es una decisión. Yo decido si quiero cambiar o no quiero cambiar. Yo decido si mi actitud es una actitud arrogante o es una actitud de humildad. Y en la actualidad hay muchos siervos que han caído por los descuidos, porque se han interesado más en la apariencia que en la limpieza del corazón. Entonces, siervos de Dios han caído.
algunos se han restaurado, otros han decidido mantenerse en esa actitud, porque el liderazgo nos lleva a eso. Dios desea que estemos entregados, consagrados, una vida de santidad para servirle no solo externamente en la buena presentación, que claro, demanda el servicio a Dios, pero lo más importante es la limpieza del corazón. Dice la Biblia que luego que le lavó los pies a sus discípulos, tomó nuevamente su manto, se sentó a la mesa y dio la explicación por qué hizo lo que hizo. Ustedes vieron que yo les lavé los pies, hagan ustedes lo mismo. Y a Pedro le dijo, no lo entiendes ahora, pero más adelante lo vas a entender. Y le da una clase didáctica sobre cómo debemos de servirle a Dios, es decir, con humildad. Sí, es algo interesante notar que Jesús no solamente lo dijo, sino que lo practicó. Eso me manda a mí, es más allá de lo dicho, la famosa frase, la praxis. Sí, sí. Debemos de poner en práctica. Si decimos que servimos, debemos de demostrarlo, no solo decirlo, Sí. debemos hacerlo. Y es algo muy especial cuando notamos que Dios nos ha llamado a servir, no mirando a quién, a servir a todos. Y algo tan especial es que para poder servir, debo de tener la mejor actitud, la actitud del servicio. El versículo 14 menciona, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Verso 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. O sea, esto es bien importante porque él enseñaba las verdades del reino de Dios, pero también no solo enseñaba con la boca, también enseñaba con el ejemplo. Y dice la Biblia que después de que él terminó el sermón del monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, dice que la Biblia se admiraba de su doctrina porque les enseñaba con autoridad y no como los fariseos. Los fariseos tenían apariencia de piedad, pero su corazón estaba a kilómetros de estar conectados con Dios. Jesús era maestro. No solo aplicaba didáctica, que nosotros como pedagogos sabemos que lo que hizo fue una dramatización, una acción que no tuvo más que explicar, solo decirles lo que yo he hecho, lo que ustedes han visto, hagan. Es simple. Entonces, no solamente es boca, sino también son acciones. Es aquí cuando el famoso dicho A, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero no solo eso, no solo decirlo, sino que hay que hacerlo, hay que demostrarlo. Si yo digo que lo amo a usted, tengo que demostrarlo que lo amo. Si yo digo que estoy con usted, que soy su amigo, debo de apoyarlo en los momentos más difíciles. Y debo estar pendiente de usted porque yo soy su amigo. Y hay una frase que dice, tu vida resuena tanto, retumba tanto, que no logro escuchar lo que dices. Cabal, tus hechos no me dejan oír tu voz. Sí, exactamente. Y por eso, querida audiencia, Jesús no solo está dando una clase magistral, didáctica, una enseñanza preciosa. No, lo lleva a la acción, lo lleva a la práctica. Creo que en el liderazgo necesitamos también hacer las cosas con amor, con pasión, pero la virtud importante es la humildad. Como dice otro refrán, Dios nos va levantando y los liderazgos son así. Cuando servimos a Dios con nuestros dones, entre más alto estemos, pero si no tenemos los pies en la tierra de servirle a Dios con humildad, entre más alto estemos, más grande será, como decimos, el platanazo o el ranazo. Seamos humildes, seamos sencillos, seamos enseñables, no lo sabemos todo. Dios nos quiere enseñar, Dios quiere la limpieza del corazón y debemos de servirle a Dios con humildad. Pastor Hugo, en la actualidad, ¿qué le pudieras decir a los líderes o a los laicos que están involucrados en la obra de Dios y que están en el peligro de caer en el orgullo y decir, no, eso no lo hago porque eso no me corresponde? El manicure, fíjese que se me puede arruinar, fíjese que mi peinado, pero si se demanda la humildad, ¿qué consejo le damos? Que sirva. Que sea siervo. Que sea siervo, Sí, que sea sí, siervo. sí. Y que recuerde, somos llamados a servir. Sí. El Señor nos ha llamado a servir, no importando, vuelvo a la misma expresión,
el estatus social que tengamos, nuestra condición, nuestro glamour, ¿verdad? Y las damas ahí, ay, mis uñas, no, somos llamados a meter las manos en el lodo, ¿verdad? Así como cuando alguien está embarrando su casa y queremos ser parte de, tenemos que ir y ayudarle, meter las manos. Entonces, le animamos a todos los que nos están viendo, que sirvan y que tengan cuidado a no sentirse mayor que, sino que recuerden, si Jesús tomó esa humildad, tomó ese papel del más bajo, de humillarse para servir, nosotros debemos de tomar la misma actitud. No solo los que están viendo, sino escuchando y en toda la sintonía, me ganó el corazón, y lo puedo decir a pecho erguido, 4 maestras de escuela dominical con mis azules. Estos azules vieron lavar mesas y sillas. Me encantó eso, porque yo les digo, siervas, hoy sí son siervas. Ustedes son siervas, las felicito, porque me dice mucho su actitud de servicio, que no solo enseñan en escuela dominical los domingos, sino que entre semana, imagínate, Hugo, lavando mesas, sillas, porque las iban a ocupar para una actividad. 4 maestras. No dijeron, bueno, contratemos a alguien, que bien lo pudieron haber hecho por factor tiempo o sus trabajos, pero dijeron no. Y yo las vi lavando sillas y lavando mesas para que estén limpitas, para que cuando ellas se pongan al frente con un pizarrón, con diapositivas o con los materiales didácticos, enseñando la palabra de Dios. Para mí, plausible esas acciones. Así que quédese con nosotros, porque venimos a los puntos de reflexión final. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Gracias por ser parte de la familia Punto de Reflexión. Hemos llegado al momento final, el llevar un hilo de pensamiento y encauzarlo a nuestra conclusión final. Pastor Hugo, ¿cuál sería tu punto de reflexión final? Que llevemos el servicio a la práctica, que como hijos del Señor seamos siervos, que no nos enmarque nuestro cargo en la iglesia, como el presidente, el tesorero. No, yo no hago nada, solo delego. No, yo tengo que hacerlo, hagámoslo. Y es aquí cuando una frase de liderazgo dice, identifica a un líder, es cuando ve quiénes lo están siguiendo, porque está haciendo la misma actitud que el líder está tomando. Y si yo como líder no tomo la actitud de servir, no tomo la actitud de hacer, otros no lo van a hacer también. Así que yo quiero animarles para que puedan servir, para que puedan recordar que en Cristo somos siervos y tenemos la categoría siervos inútiles somos, dice Jesús, ¿verdad? Y fíjense que mi punto de reflexión final es que cuando Jesús toma su manto, su saco, su camisa manga larga, corbata y se va a la mesa con los discípulos donde ya sus pies los tienen limpios, Él da el mandato. Hagan ustedes lo mismo que ustedes vieron que yo hice, háganlo también. Pedro no lo podía entender, porque Pedro, su mentalidad es que iban a derrocar al Imperio Romano. De hecho, hubo una discusión. En el programa siguiente vamos a abordar ese tema, porque hubo una discusión, hubo que estaban peleando por los puestos ya del reino, aparentemente un reino terrenal que Cristo iba a instaurar. Porque recuerden que Jesús hizo muchos milagros. Ellos pensaron que Jesús en forma sobrenatural iba a derrocar al Imperio Romano. Así que cuando Pedro ve al Señor Jesucristo, su Señor, su Maestro, que se inclina, le lava los pies polvorientos, sucios, ahí con la palangana de agua, con una toalla, él se sorprende, dice, Señor, pero es que me está lavando los pies. A eso le corresponde a un siervo, a un esclavo, no a mi maestro. Entonces yo me quedo con esa parte. Hagan ustedes lo mismo. Ese es el mandato. Entonces, querida audiencia, somos llamados a servir al estilo de Jesús, con humildad y sencillez. Si Él, siendo Dios eterno, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro de Maestros, asimiló la función del más bajo del estrato social, cuánto más nosotros que servimos en la obra de Dios. Un saludito final, Pastor Hugo. Dios bendiga a cada uno. Es un privilegio haber estado acá, el programa Punto de Reflexión. Que Dios les ayude, que Dios les guarde y
Qué bendición poder compartir con usted, pastor. Gracias, hermano Hugo, por aceptar la invitación. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos los que se encuentran en Guatemala y todos los países donde llega pues este programa. Bendiciones para cada uno de ustedes. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.